No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Esta frase se la escuché por muchos años a un empresario aquí en Colombia que admiro muchísimo y por eso la traigo hoy, porque vamos a hablar de ideas, de proyectos, de emprendimientos, de ser independiente y de crear empresa. Mi nombre es Andrea Arango y esto es Se Siente, un espacio para invitarte a mirar desde diferentes perspectivas emocionales, psicológicas y sistémicas todas esas cosas que nos pasan día a día. El tema que nos trae hoy en este video es un tema que nació y salió esta semana que realicé una publicación contándoles un poquito de un proceso personal que había hecho en relación a la empresa de mis papás. Cuando me puse a organizar la información para compartirles, pues realmente me di cuenta que hay muchísima información. Hay muchas cosas que me encantaría y me gustaría compartirles, pero comprendo que es un paso a paso, es un proceso y por eso hoy les voy a compartir algunos puntos teniendo la certeza de que van a haber más videos relacionados a todos estos temas que yo sé que nos interesan muchísimo y más por esa coyuntura por la que estamos pasando, que nos ha obligado a emprender, nos ha obligado a crear de diferentes formas. De pronto esas ideas o proyectos que teníamos pensados y guardados, pues este fue el momento como que ya en serio vamos a hacerlo. Entonces es un momento preciso para contarles cómo desde las constelaciones familiares, específicamente desde esos órdenes del amor que no solamente acompañan pues como la parte personal, sino que también acompaña el tema de emprender y el tema de organizaciones, y también como desde la parte energética, pues estas dos fuentes de información se juntan para darnos información, para darnos luces, para orientarnos un poquito en relación a estos temas. Yo siempre que comparto algo me pregunto primero si es coherente conmigo. Es decir, para mí sería muy difícil y creo que no sería capaz de compartirles información si no hubiera tenido experiencia en todo este tema de crear, de emprender, de ser independiente, y eso es a lo que yo le llamo coherencia. Ha pasado información por mí que hoy te quiero compartir. En mi sistema familiar hay una tendencia muy fuerte por ser emprendedores, por ser creadores de empresas. Y eso viene en la sangre, eso es innato en mí. Incluso cuando me gradué de la universidad como comunicadora, yo creo que desde ese momento nunca entregué hojas de vida en ninguna parte, porque tenía en mí la claridad de que el camino era ser independiente. No es un camino pues de flores como quisiéramos que fuera. Es un camino de aprendizaje donde hay unas cosas muy buenas, muy chéveres, pero también hay otras que de pronto nos pueden poner como a cuestionarnos un poquito porque estamos en ese camino. Pero esa ha sido mi vida, ha sido de darme la oportunidad de crear, de darme la oportunidad de ver desde chiquita cómo se forma una empresa, qué pasa más allá de lo que podemos ver físicamente, qué pasa a nivel emocional, a nivel mental, qué pasa con los creadores y con los que están fundando esas empresas. Entonces vengo, como les dije hace un momento, de una familia emprendedora. La gran mayoría de las personas de mi sistema familiar pues han tenido sus negocios, sus emprendimientos, han sido independientes. Entonces pues desde esa posición y desde esa información es que hoy les vengo compartiendo como todas las vivencias y lo que he recogido durante todos estos años. Para empezar, hay que tener en cuenta que las empresas son un gran tesoro que nosotros tenemos como sociedad. Gracias a las empresas, muchas personas y muchas familias tienen su sustento diario, su sustento mensual, pueden comer y pueden hacer sus vidas. Entonces, es como respetando y honrando estas creaciones que nos sirven a todos, nos impactan a todos y hace que esa parte económica pues esté moviéndose y esté en funcionamiento. Y por eso este tema es tan importante, porque si bien podemos no ser emprendedores, pues hacemos muchas veces parte de una empresa. Entonces, partiendo de ahí y amando y respetando cada persona que se ha tomado el trabajo
de sentarse a crear y sobre todo de sentarse a compartir con el otro, porque eso es lo que hacemos cuando tenemos una empresa o un proyecto. Lo creamos, lo gestamos y pasa tiempo donde lo podemos ya poner al servicio de la vida, que eso son las empresas, son un servicio a la vida. Las empresas tienen unos fundadores y eso es muy, muy importante reconocerlo. A veces hay empresas, por ejemplo, que nos pasa generación en generación, es como si recibiéramos una herencia y desconocemos muchas veces quiénes lo crearon, en qué condiciones, qué tenían ellos en su ser, en su mente o en sus sueños relacionado a esa empresa o a ese emprendimiento. Entonces es importante que si en estos momentos tú recibiste una empresa o un emprendimiento por herencia, te tomes la tarea de buscar un poco más qué pasó en la historia, porque esa empresa no se creó de la nada, esa empresa se creó con un motivo y qué rico que lo conozcas porque en esa medida tu empresa va a tomar muchísima más fuerza, porque es como si se le reconociera la base, las raíces, los principios. Cuando una raíz es fuerte, puede florecer y puede crecer muchísimo más alto, más grande, más abundante. Entonces es importante que revises qué pasó en la historia. ¿Quiénes crearon? Listo, fueron mis bisabuelos. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Cuál era su intención con crear esto que hoy tengo yo en mis manos? Y continuar con ese legado. Porque pasa mucho que a veces esas empresas que pasan de generación en generación, una generación se desconecta completamente de los fundadores. Y ahí empieza un patrón netamente económico, la empresa como un funcionamiento que da dinero y descuidamos muchos aspectos de la vida. Y ese específicamente, cuando vemos solamente el negocio como tal, pues lamentablemente muchas empresas empiezan a morir porque ya su ciclo terminó. Entonces es importante que mires y evalúes qué pasó, cuál es la historia y quiénes son y fueron sus fundadores. Otro punto relacionado a esto es que hay muchas empresas que son de familia, es decir, nos juntamos papá y mamá y creamos una empresa, que es por ejemplo el caso mío personal. Mis papás crearon hace muchísimos años una empresa de productos plásticos, la crearon los dos. Cuando desconocemos el trabajo de alguno de los dos, la empresa no funciona bien. La empresa va ahí como a media tinta, haciendo lo que puede hacer, porque no estamos reconociendo el papel fundamental. Por ejemplo, en el caso de mis padres, la idea central y todas las cosas, realizar las máquinas y como esos sueños y eso que se quería hacer con la fábrica, con la empresa, era el impulso y la fuerza de mi papá. Y mi mamá, que es como la función de la mujer, de la energía femenina, es contener. Entonces todo ese impulso, todas esas fuerzas, esa energía femenina la contuvo, la organizó, le dio forma, le dio nuevas perspectivas y los dos juntos empezaron a caminar. Si nosotros negamos el aporte de una de esas dos personas, pues es como si la empresa fuera coja y así no evoluciona de la forma como quisiéramos que evolucionara. Otro punto relacionado a esto de los fundadores es que puede ser que una persona solita se haya sentido con ese impulso de crear una empresa y en esa medida esa persona tiene que tener muy claro y muy consciente esa fuerza y ese impulso del masculino y esa contención y ese resguardar y ese cuidado de la energía femenina. Entonces normalmente cuando hay emprendedores solitos en el trabajo, pues como en ese inicio, necesitamos tener muy firmes estas dos energías dentro de nuestro cuerpo, hablando de la parte energética, para poder que solos pues llevemos la empresa a una manifestación. De lo contrario sería muy complicado poderlo tener. Ya hay unos creadores, ya hay unos fundadores, la empresa se empieza a gestar, empieza a caminar, tiene un ciclo de crecimiento
normal, que eso de pronto hablaremos en otro video, y se empieza a encontrar con personas en el camino, porque pues uno solo realmente no puede, uno siempre necesita del otro. Uno siempre necesita ayuda, uno siempre necesita levantar la mano, pues porque si no lo hacemos no podemos ser diseñadores de marca, creadores de estrategias de mercadeo, creadores de nuevos productos, porque es que se nos va muchísimo tiempo. Por eso es tan importante apalancarnos en el saber y en el conocimiento de otras personas. En esa medida pasa mucho que nos vamos encontrando personas que se van sintonizando a eso que yo quiero. Y es importante que si estás tú en ese proceso, mires y sientas sobre todo muy bien que esa persona sí resuene con lo que tú estás haciendo o quieres hacer, para que lo que van a hacer juntos se potencialice, porque no hay cosa más triste que, por ejemplo, uno pagarle a un diseñador para que le haga cierto trabajo y sea a la carrera, sea como sin sentirlo, simplemente por cumplir, simplemente por ganarse plata, y ahí tu empresa puede estar como perdiendo energía. Entonces, para que tu energía se conserve en esa idea principal que tienes y que quieres, asegúrate de que esas personas que vas a empezar a llamar a tu equipo estén vibrando en la misma sintonía, porque en esa medida el producto final que va a llegar al consumidor va a estar impregnado de toda esa energía. Y hay que tener cuidado porque pues hay personas que de pronto les da envidia como nuestro proceso y tienden a mandarnos o desde su posición a estar con energías pesadas y energías malucas. Entonces eso también empieza a afectar los procesos. Yo sé que les ha pasado que van en ese camino y llega un punto en que dicen, no, con esta persona ya no puedo más, ya no quiero trabajar más, no me gusta su actitud, no me gusta lo que está haciendo. Y eso es que te está diciendo una vocecita por allá interna tuya que de pronto esa persona no está sintonizado con la energía de tu proyecto. Tercero, bueno, no les había enumerado los puntos, vamos en el tercero. Las empresas, los emprendimientos tienen una vida propia, tienen unos papás que viene siendo esa energía masculina y femenina, que puede ser, como decíamos en el primer punto, porque tú lo fundaste solo, o porque haces parte de un equipo, o porque haces parte de una pareja, pero hay unos fundadores que dan ese nacimiento a esa empresa, y esa empresa empieza a caminar, empieza a tener una vida propia, y nos pasa que en ese caminar nos vamos olvidando de nutrirnos nosotros los fundadores. Entonces, cuando la empresa muchas veces está como en ciertas dificultades, aquí el llamado también es, venga, yo que la fundé, ¿cómo me estoy nutriendo? ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Qué estoy haciendo? Incluso muchas situaciones personales se trasladan a la empresa. Muchos conflictos o lealtades o que estoy ocupando un lugar que no me corresponde en mi sistema familiar impacta directamente a la empresa. Entonces, por el hecho de yo haber dado vida a través de una empresa, no quiere decir que ya la creé y me desligué completamente. Siempre voy a estar unido a esa empresa como si fuera un vínculo, y es importante mirar qué tanto me estoy comunicando con él, qué tanto lo estoy nutriendo, qué tanto estoy haciendo parte de. Un cuarto punto es que las empresas, los emprendimientos, aparte de que los crean personas, en todo su recorrido empiezan personas a llegar para caminar junto con la empresa. Entonces estamos hablando que esos colaboradores son unas personas y que esas personas hacen parte de un sistema familiar. Cuando nosotros, los creadores, los fundadores o los ejecutivos que lideramos esa empresa, nos tomamos a la tarea de mirar no solamente a esa persona, mirarla como persona, y mirar también, tomarnos el tiempo de saber que pertenece a un sistema familiar, de que tiene una familia. Los ojos con los que miramos son totalmente diferentes, porque muchas veces caemos en el error de que pareciera que fueran máquinas. Entonces les exigimos, no hay tiempo, no hay descanso, muévase para allí, muévase para allá,
y se empieza a desequilibrar la balanza, y por eso es que a veces hay robos, por eso es que la gente se va aburrida, por eso es que hay gente que se enferma tanto, o hay puestos incluso dentro de la empresa que son de rotación constante, nadie se queda como en ese lugar. Entonces es importante que miremos a ese colaborador como un ser, como una persona que tiene un sistema, y que si algo pasa en ese sistema familiar, si algo le pasa a esa persona en la familia, también impacta casi directamente a la empresa, porque entonces su ánimo es diferente, su actitud es diferente, incluso se puede enfermar, entonces ya viene una incapacidad, y con una incapacidad quiere decir que este lugar o trabajo que esa persona hacía ya no tengo quien lo haga, o pues no tengo como quien lo reemplace. Y todo esto empieza a pasar y empiezan a hacer síntomas. Si tú tienes una empresa y estás viendo que hay un puesto que tiene mucha rotación, si ves que muchas personas se incapacitan, si ves que como debajo de cuerda han estado hablando y hay murmullos que uno lo siente, pon los ojos sobre eso, prende tus antenas y mira qué está pasando más allá de regañar, de echar, de hacer un memorando. No, qué está pasando en la energía de esa empresa, que se están presentando esa serie de síntomas. Entonces ahí es importante que lo mires no solo a la empresa como un ser independiente, sino que hace parte de ella personas que también tienen un sistema familiar y que también son seres comunes y corrientes, personas con errores, con un montón de cosas positivas, y que nos hace seres humanos. Es supremamente importante el orden en la empresa, y con el orden viene el que todos pertenecen, todos tienen derecho a pertenecer, hasta los clientes fastidiosos, canzones que solo ponen problema, esos también pertenecen. Entonces aquí todas las personas que hacen parte de tu empresa, sea directamente o indirectamente, tienen una función, están siendo impactadas por ti a través de tu empresa. Entonces pon mucho cuidado, abre los ojos y estés atento a todos esos movimientos, porque te empiezan a dar información de qué está pasando, de cómo se está viendo, porque incluso con una publicidad impactamos. ¿Qué estás diciendo en tus publicidades? ¿Qué estás escribiendo en tus publicaciones? ¿Qué estás compartiendo a la hora de ir a vender? ¿Estás vendiendo netamente económico y ojalá que me compre y es lo único que me interesa? ¿O estás vendiendo desde un servicio, desde el ser, donde es un gana y gana, donde nos permitimos entregar desde lo que somos y también recibir, siendo conscientes de que si bien es una empresa, somos seres humanos que creamos esos lugares y esos espacios? Ay, esto es mucha información. Hoy simplemente fue un brochazo sencillo relacionado a todo este tema. Hay mucha tela para cortar, hay muchos temas, muchas cosas importantes. Lo que les decía hace un momento, este acompañamiento terapéutico pues no solo es para personas, también es para empresas, porque esos órdenes también los tenemos desordenados dentro de las empresas. Imagínense si uno como persona está desordenado y trabaja en una empresa, ¿cómo será la empresa? ¿Cómo será la energía de esa empresa que tiene tanto impacto de tantas personas? Si estás pasando, por ejemplo, en estos momentos donde te sientes estancado, donde no sabes de qué forma ni cómo, pues cómo llevar a cabo eso que quieres, esa idea que quieres, o tu empresa que ya está constituida, la estás viendo como ahí, como que no avanza como quisieras que avanzara, recuerda que hay información también terapéutica de acompañamiento organizacional. Si les puedo servir yo en esa información, perfecto. Si no, buscamos información para que podamos resolver esos asuntos. Y me entusiasma la próxima idea, el próximo tema de estos videos relacionados a los emprendimientos, a los proyectos, a ser independiente y al constituir empresa.